¿Alguna vez has visto a alguien reírse de una mujer convencido de que el tiempo la rompería, solo para descubrir, demasiado tarde, que estaba presenciando el nacimiento de alguien imposible de derrotar? Dicen que el orgullo siempre cobra factura, pero hay personas que solo entienden el precio cuando lo pierden todo. Esta es la historia de un hombre que apostó su reputación delante de todos sus amigos asegurando que ella volvería arrastrándose, suplicando una segunda oportunidad. Lo dijo entre risas, levantando una copa de vino y disfrutando de los aplausos de quienes alimentaban su arrogancia. Lo que ninguno imaginó fue que, mientras ellos celebraban su supuesta victoria, ella estaba construyendo un destino tan extraordinario que terminaría cambiando para siempre las reglas del juego. Cuando regresó de París, no llevaba lágrimas en el rostro. Llevaba diamantes que brillaban más que cualquier promesa que él hubiera roto. Y aquel día, las miradas ya no buscaron al hombre que hablaba demasiado, sino a la mujer que nunca volvió a necesitar sus palabras. Nadie habría imaginado que la historia de Valeria comenzaría a derrumbarse en una terraza iluminada por lámparas de cristal, donde el sonido de las copas ocultaba el eco de un corazón que acababa de romperse. Ella permanecía inmóvil junto a la barandilla mientras la ciudad respiraba bajo sus pies. Había llegado unos minutos antes para sorprender a Daniel con la noticia de que una prestigiosa editorial había aceptado publicar el proyecto artístico que ambos habían soñado construir juntos. Llevaba semanas preparando aquel momento. Sin embargo, antes de poder acercarse, escuchó su voz. «No se preocupen. Valeria se irá unos días para llamar la atención. Siempre vuelve. Mujeres como ella no encuentran algo mejor. Regresará de rodillas». Las carcajadas de sus amigos estallaron alrededor de la mesa. Uno incluso levantó su copa. «Brindemos por la paciencia de Daniel». Valeria sintió que el aire desaparecía. No lloró. Ni siquiera respiró profundamente. Simplemente dio media vuelta y abandonó el lugar sin hacer ruido. Aquella noche comprendió que el verdadero desprecio no era una infidelidad ni una mentira. Era convertirse en el chiste favorito de alguien que aseguraba amarte. Durante los días siguientes desapareció. No respondió llamadas. No leyó mensajes. Daniel comenzó exactamente como había prometido. Primero fingió indiferencia. Después envió un simple «¿Ya terminaste con el drama?». Más tarde escribió: «¿Sabes dónde encontrarme?». Los amigos seguían riéndose. Apostaban cuánto tardaría en regresar. 3 días. 1 semana. Como máximo 2. Pero al 10º día recibieron una noticia inesperada. Valeria había vendido su apartamento. Había renunciado a todos los proyectos compartidos. Y había comprado un billete de ida a París. Daniel volvió a reír. «Perfecto. Necesita hacer teatro internacional». Uno de sus amigos preguntó: «¿Y si no vuelve?». Daniel respondió sin dudar: «Todos vuelven cuando descubren que el mundo no es tan fácil». Sin saberlo, aquella frase sería el comienzo de su mayor humillación. París recibió a Valeria bajo un cielo gris y una lluvia persistente. No conocía a nadie. No hablaba francés con fluidez. Su cuenta bancaria apenas alcanzaba para unos pocos meses de alquiler en un diminuto estudio del Distrito 11. Las primeras semanas fueron brutales. Trabajó sirviendo cafés por las mañanas. Traducía textos durante la noche. Dormía apenas 4 horas. Pero existía una diferencia enorme entre el cansancio y la derrota. Ella estaba cansada. Nunca derrotada. Cada euro que ahorraba terminaba invertido en cursos de restauración artística, historia del diseño y comercio de antigüedades. Descubrió un universo que jamás había imaginado. Objetos olvidados por familias aristocráticas. Joyas escondidas durante generaciones. Muebles capaces de contar historias completas sin pronunciar una palabra. Mientras otros buscaban lujo, Valeria aprendía a reconocer valor. Aquella habilidad llamó la atención de Margaux Delorme, una reconocida coleccionista que visitaba con frecuencia la pequeña galería donde Valeria comenzó a trabajar. La mujer observó cómo la joven identificaba una pieza auténtica que varios expertos habían descartado. No preguntó por sus estudios. No pidió recomendaciones. Solo hizo una pregunta. ¿Quién te enseñó a mirar así? Valeria sonrió con humildad. La necesidad. Aquella respuesta cambió su destino. Margaux la convirtió en su asistente personal. Después en asesora. Más tarde en socia para pequeñas adquisiciones internacionales. Cada negociación era una lección. Cada error costaba dinero. Cada acierto multiplicaba oportunidades. Valeria dejó de sobrevivir. Comenzó a construir. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo exactamente igual. Los mismos restaurantes. Los mismos amigos. Las mismas bromas. Las mismas promesas incumplidas. Cuando alguien mencionaba a Valeria, respondía con absoluta seguridad: «Ya volverá». Aunque, poco a poco, las preguntas empezaron a cambiar. «¿Has visto sus fotografías? Dicen que trabaja con empresarios franceses».
Parece que está viajando por Europa. Daniel fingía desinterés. Pero todas las noches buscaba discretamente su perfil. Encontraba imágenes frente a galerías históricas, museos, subastas privadas, paisajes italianos, castillos. Nunca aparecía acompañada de hombres. Nunca escribía indirectas. Nunca hablaba del pasado. Eso era lo que más lo desesperaba. Ella actuaba como si él hubiera dejado de existir. 2 años después, el apellido de Valeria comenzó a circular en revistas especializadas del mercado artístico. No como modelo, no como influencer, como negociadora de operaciones millonarias. Su criterio era respetado por coleccionistas de varios países. Había aprendido a entrar en salones donde nadie levantaba la voz y donde una sola palabra podía mover fortunas enteras. Mientras tanto, Daniel veía cómo su empresa comenzaba a perder clientes importantes. Había ignorado cambios tecnológicos. Tomó malas decisiones financieras. Y continuó rodeándose de personas que solo celebraban sus excesos. Aquellos mismos amigos que antes reían empezaron a desaparecer cuando el dinero dejó de fluir. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una prestigiosa fundación internacional anunció una exclusiva gala benéfica en la ciudad donde Daniel vivía. Empresarios, artistas, inversionistas y coleccionistas de toda Europa asistirían al evento. La lista de invitados apareció publicada varios días antes. Daniel la revisó por simple curiosidad, hasta que sus ojos se detuvieron en un nombre. Valeria Santoro. Invitada de honor. Representante de una firma parisina especializada en patrimonio artístico de lujo. Durante varios segundos permaneció inmóvil frente a la pantalla. Después sonrió con una confianza que ya empezaba a parecer desesperada. «Perfecto», murmuró. Finalmente entendió que debía regresar, pero aquella sonrisa comenzó a desvanecerse incluso antes de que llegara la noche de la gala. Daniel pasó los días imaginando distintos escenarios. En todos, Valeria terminaba acercándose a él. Tal vez con una mirada cargada de nostalgia. Tal vez con una conversación incómoda. Quizá incluso con una disculpa por haber desaparecido sin darle la oportunidad de explicarse. Su orgullo necesitaba creer que, después de todo aquel tiempo, seguía ocupando algún rincón importante en la vida de ella. Compró un traje nuevo. Reservó una mesa privilegiada. Incluso ensayó frente al espejo la expresión perfecta. Una mezcla de sorpresa y falsa serenidad, como si verla otra vez no significara nada. Solo recuerda no parecer demasiado interesado, le aconsejó uno de sus antiguos amigos. Daniel sonrió con suficiencia. Será ella quien busque hablar conmigo. La noche de la gala llegó envuelta en una elegancia casi cinematográfica. Automóviles de lujo se detenían frente a la alfombra roja mientras fotógrafos y periodistas capturaban cada llegada. Las luces iluminaban la fachada del histórico edificio convertido en sede del evento, y una orquesta de cuerdas interpretaba melodías suaves que llenaban el ambiente de sofisticación. Daniel descendió de su automóvil convencido de que seguía perteneciendo a ese mundo. Durante unos minutos logró sentirse importante. Saludó a empresarios conocidos. Intercambió tarjetas. Contó historias exageradas sobre proyectos que aún no existían. Entonces ocurrió. Un murmullo comenzó a recorrer la entrada. No era el ruido habitual provocado por una celebridad. Era algo distinto. Las conversaciones se apagaban una tras otra. Los fotógrafos cambiaban de posición. Las cámaras apuntaban todas hacia la misma dirección. Daniel giró lentamente. Un automóvil negro se detuvo frente a la escalinata. El conductor abrió la puerta. Valeria descendió con una tranquilidad imposible de fingir. Llevaba un vestido de alta costura color marfil que parecía diseñado para reflejar la luz sin esfuerzo. Un delicado collar de diamantes descansaba sobre su cuello con una elegancia que jamás resultaba ostentosa. Los pendientes brillaban apenas lo suficiente para acompañar cada movimiento de su rostro. Pero no eran las joyas lo que capturaba todas las miradas. Era ella. Su postura. La seguridad con la que caminaba. La serenidad de quien ya no necesita demostrar absolutamente nada. Los fotógrafos pronunciaban su nombre. Periodistas franceses y españoles se acercaban para hacerle preguntas. Representantes de museos europeos la saludaban con evidente respeto. Un reconocido coleccionista italiano abandonó una conversación para recibirla personalmente. Daniel sintió un vacío extraño en el estómago. Aquello no coincidía con ninguno de los escenarios que había imaginado. Esperó. Pensó que, tarde o temprano, ella levantaría la vista. Que lo vería. Que sonreiría. Que recordaría. Pero Valeria atravesó el salón principal saludando a decenas de personas sin dirigir una sola mirada hacia él. Como si nunca hubiera formado parte de su historia. Aquella indiferencia le dolió mucho más que cualquier discusión del pasado. Uno de los organizadores anunció el inicio oficial de la velada. Los asistentes ocuparon sus lugares.
Daniel observó, incrédulo, cómo Valeria era conducida hasta la mesa principal, reservada únicamente para patrocinadores internacionales y miembros del comité ejecutivo. Él quedó varias filas más atrás. Por primera vez en años comprendió que la distancia entre ambos ya no podía medirse en metros. Era una distancia construida con decisiones, con esfuerzo, con dignidad. Durante la cena, el maestro de ceremonias comenzó a presentar a las figuras más importantes de la fundación. Cada nombre recibía un aplauso cordial. Hasta que llegó el turno de Valeria. Nuestra siguiente invitada ha desempeñado un papel decisivo en la recuperación y conservación de importantes colecciones privadas europeas. Su visión ha permitido rescatar un patrimonio artístico que muchos consideraban perdido. Es un verdadero honor contar esta noche con la señora Valeria Santoro. El salón entero se puso de pie. Los aplausos resonaron durante largos segundos. Daniel permaneció inmóvil. Recordó aquella terraza. Las risas. La copa levantada. La frase pronunciada con tanta seguridad. Regresará de rodillas. Sintió que esas palabras ahora pesaban como una piedra sobre su propia conciencia. Cuando terminó el reconocimiento, Valeria agradeció con un discurso breve y elegante. Habló del valor del trabajo silencioso. De las oportunidades que nacen cuando uno deja de buscar aprobación. Y cerró con una frase que hizo reflexionar a toda la sala. La verdadera riqueza nunca consiste en lo que llevamos puesto. Consiste en convertir nuestras heridas en decisiones que nadie pueda arrebatarnos. Los asistentes volvieron a aplaudir. Daniel bajó la mirada. Por primera vez comprendía que aquellos diamantes no eran el símbolo de su éxito. Solo eran la consecuencia visible de una transformación mucho más profunda. Al finalizar el acto, varios empresarios comenzaron a rodear a Valeria para proponerle futuras colaboraciones. Entre ellos se encontraba el presidente de un importante grupo inversor que acababa de anunciar la adquisición de varias propiedades históricas en la ciudad. Daniel escuchó parte de la conversación sin proponérselo. El inversionista sonrió mientras extendía una carpeta. Nos alegra que haya aceptado supervisar personalmente este proyecto. La compra de la antigua residencia Alvarado ha despertado un enorme interés entre nuestros socios. Daniel sintió un escalofrío. La residencia Alvarado era la mansión familiar que él había hipotecado meses atrás para salvar una empresa que seguía hundiéndose. Con las manos ligeramente temblorosas, dio un paso al frente, intentando acercarse al grupo justo cuando el inversionista abría la carpeta y la primera página revelaba el nombre de la nueva sociedad propietaria. Mientras Valeria observaba el documento con una expresión tranquila que no dejaba adivinar lo que estaba a punto de decir, Daniel sintió que el aire se volvía más denso. No podía apartar la vista del documento. Las letras parecían moverse mientras intentaba comprender lo que estaba leyendo. La sociedad propietaria llevaba un nombre que nunca había escuchado, pero debajo aparecía el logotipo de un prestigioso grupo de inversión con sede en París, uno de los fondos más influyentes en la restauración de propiedades históricas de Europa. La adquisición fue más compleja de lo previsto, comentó el presidente del grupo mientras cerraba la carpeta con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, gracias a la señora Santoro pudimos detectar el verdadero potencial de esta propiedad. Valeria respondió con la serenidad que ya se había convertido en su sello. Las casas cuentan la historia de quienes las habitan. Algunas merecen una segunda oportunidad. Daniel sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras parecían dirigidas a la mansión. O quizá a él. Nunca lo supo. Uno de los empresarios se volvió hacia Daniel al reconocerlo. ¿Usted no era el antiguo propietario? Durante un instante, el silencio fue absoluto. Varias personas dirigieron la mirada hacia él. Daniel forzó una sonrisa. Sí, bueno, cuestiones de estrategia empresarial. El empresario asintió con cortesía, aunque su expresión revelaba que conocía una versión muy distinta de los hechos. En los círculos financieros, las noticias viajaban con rapidez. Todos sabían que la mansión había sido hipotecada para cubrir deudas urgentes y que el banco había ejecutado las garantías meses antes. Daniel intentó recuperar el control. Miró directamente a Valeria. «Me alegra verte tan bien». Ella giró lentamente hacia él. Por primera vez, sus miradas volvieron a encontrarse después de más de 2 años. No había odio. No había tristeza. Ni siquiera satisfacción. Solo una calma que resultaba imposible de interpretar. «Gracias, Daniel». Nada más. Ni reproches. Ni recuerdos. Ni preguntas. Aquella respuesta breve lo desarmó mucho más que cualquier discurso. Él esperaba emociones. Encontró distancia. Uno de los miembros del comité llamó a Valeria para presentarle a una delegación llegada desde Suiza. Antes de alejarse, estrechó la mano del inversionista y continuó caminando sin volver la vista atrás. Daniel permaneció inmóvil. Sintió algo que jamás había experimentado. No era únicamente arrepentimiento.
Era la dolorosa certeza de haberse convertido en un capítulo completamente cerrado para la única persona cuya admiración alguna vez había dado por garantizada. Las semanas posteriores a la gala fueron aún más difíciles. Las fotografías del evento aparecieron en revistas especializadas y periódicos económicos. Valeria ocupaba las portadas junto a reconocidos empresarios europeos. Su nombre comenzaba a asociarse con proyectos millonarios de restauración patrimonial. Mientras tanto, la empresa de Daniel atravesaba una auditoría que reveló pérdidas mucho mayores de las que él había admitido. Los bancos dejaron de concederle nuevos créditos. Algunos proveedores exigieron pagos inmediatos. Los socios empezaron a vender discretamente sus participaciones. Cada llamada telefónica traía una mala noticia. Cada reunión terminaba peor que la anterior. Una tarde decidió conducir hasta la antigua mansión. Quería verla una vez más antes de que comenzaran las obras. Al llegar encontró enormes portones abiertos y varios arquitectos recorriendo los jardines. Las fuentes, que durante años habían permanecido abandonadas, volvían a funcionar. Especialistas fotografiaban esculturas. Jardineros recuperaban rosales que parecían perdidos para siempre. Todo respiraba una nueva vida. Daniel observaba desde la entrada cuando un encargado se acercó con amabilidad. «Disculpe, señor. Por razones de seguridad, las visitas solo están permitidas con autorización». Daniel respondió casi en un susurro. «Viví aquí durante muchos años». El hombre sonrió con respeto. «Lo sé. Nos informaron. Pero ahora la propiedad forma parte de un proyecto privado». Antes de que Daniel pudiera responder, un vehículo negro atravesó lentamente el camino principal. Se detuvo junto a la escalinata. Valeria descendió acompañada por 2 restauradores franceses y una historiadora del arte. Vestía de forma sencilla, con un abrigo beige y una carpeta llena de planos bajo el brazo. Nada en ella recordaba a la espectacular entrada de la gala. Parecía simplemente una profesional concentrada en su trabajo. Los especialistas comenzaron a mostrarle distintas zonas de la mansión. Ella escuchaba atentamente, hacía preguntas precisas y tomaba notas. Daniel la observaba desde la distancia. Recordó la primera vez que ambos visitaron aquella casa. Ella había imaginado convertir una vieja biblioteca en un estudio creativo. Había hablado de abrir los jardines para eventos culturales. Había soñado con llenar las paredes de arte y música. Él se había reído. Las casas elegantes sirven para impresionar clientes, no para hacer experimentos. Ahora veía exactamente aquellas ideas cobrando vida. No porque él las hubiera apoyado, sino porque alguien más había reconocido su valor. Mientras caminaba por el jardín, Valeria se detuvo frente al viejo roble donde años atrás habían grabado discretamente sus iniciales. La corteza seguía conservando aquella marca. Permaneció observándola durante unos segundos. Uno de los arquitectos le preguntó si deseaba conservar esa parte del árbol durante la restauración paisajística. Valeria pasó suavemente la mano sobre la madera envejecida. Luego respondió con una serenidad absoluta. No. Hay recuerdos que cumplen su función enseñándonos quiénes fuimos. Después, lo más saludable es dejar que el bosque siga creciendo. El arquitecto hizo una anotación en sus planos. Daniel sintió que aquellas palabras atravesaban cada una de sus defensas. Dio un paso involuntario hacia adelante. Las hojas secas crujieron bajo sus zapatos. Valeria levantó la vista al escuchar el sonido. Durante un largo instante, ambos quedaron separados únicamente por unos metros de césped y por un pasado que ninguno de los dos podía cambiar. Ella sostuvo su mirada con la misma calma de siempre, mientras Daniel comprendía que aquella era probablemente la única oportunidad que tendría para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardando, aunque aún no encontraba las palabras capaces de romper el silencio que acababa de instalarse entre los dos. Daniel sintió que, si dejaba escapar aquel momento, cargaría con ese silencio el resto de su vida. Respiró profundamente y caminó hacia ella. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente quedó frente a Valeria, ya no estaba el hombre arrogante que años atrás había levantado una copa asegurando que ella volvería de rodillas. Tampoco quedaba el empresario convencido de que el dinero podía resolver cualquier error. Solo quedaba un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus propias palabras. Lo siento. Aquellas 2 palabras salieron casi en un susurro. Valeria lo observó sin interrumpirlo. Nunca imaginé cuánto daño te hice. Pensé que eras fuerte porque siempre encontrabas la manera de seguir adelante. Confundí tu dignidad con debilidad. Confundí tu silencio con dependencia. Bajó la mirada. Y cuando te fuiste, seguí diciéndole a todos que regresarías. No porque lo creyera realmente, sino porque admitir que te había perdido significaba aceptar quién era yo. El viento movía lentamente las hojas del viejo roble. Por unos segundos solo se escuchó el canto lejano de unos pájaros. Valeria habló con una voz tranquila. ¿Sabes cuál fue el peor momento para mí? Daniel levantó la vista.
No fue escucharte decir que volvería de rodillas. Fue descubrir que mientras yo construía un futuro contigo, tú ya habías decidido convertir nuestro amor en un espectáculo para divertir a los demás. Daniel sintió un nudo en la garganta. No encontró ninguna excusa. Porque no existía. Valeria continuó. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba demostrarte que te habías equivocado. Creía que mi éxito sería una especie de venganza. Sonrió con serenidad. Pero París me enseñó algo mucho más valioso. Daniel permanecía inmóvil. Me enseñó que la verdadera victoria llega el día en que dejas de vivir para impresionar a quien te rompió el corazón. Aquellas palabras parecieron detener el tiempo. Daniel comprendió que ella ya no hablaba desde el dolor. Hablaba desde la libertad. En ese instante, el presidente del grupo inversor salió de la mansión acompañado por varios representantes internacionales. Uno de ellos se acercó a Valeria. Todo está listo. Los permisos han sido aprobados. El empresario sonrió. Dentro de unos meses este lugar dejará de ser una residencia privada. Será el Centro Internacional Santoro para jóvenes artistas. Un espacio donde cientos de estudiantes sin recursos podrán desarrollar su talento gracias a las becas que usted financia. Daniel levantó lentamente la cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Aquella mansión que él había utilizado durante años para presumir riqueza iba a convertirse en una oportunidad para personas que jamás habían tenido privilegios. Valeria respondió con humildad. El talento nunca debería depender del dinero con el que uno nace. Los arquitectos comenzaron a aplaudir. Después lo hicieron los restauradores. Luego los trabajadores que se encontraban repartidos por el jardín. No aplaudían a una mujer rica. Aplaudían a una mujer que había decidido transformar una herida en esperanza para otros. Daniel sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez entendió la diferencia entre poseer una mansión y dejar un legado. Semanas después comenzaron oficialmente las obras. Las noticias recorrieron el país. Los medios contaban la extraordinaria historia de una empresaria que había regresado desde París para rescatar un edificio histórico y convertirlo en un centro cultural abierto a toda la comunidad. Nadie hablaba ya del fracaso sentimental. Todos hablaban del impacto que su proyecto tendría durante generaciones. Curiosamente, también comenzaron a circular viejas fotografías de Daniel. Algunos periodistas recordaron sus antiguas declaraciones públicas sobre el éxito, el poder y las relaciones. Las redes sociales hicieron el resto. Muchas personas descubrieron la frase que años atrás había pronunciado delante de sus amigos. Volverá de rodillas. Esa misma frase apareció miles de veces compartida junto a una fotografía reciente de Valeria descendiendo de aquel automóvil en la gala de diamantes. Pero esta vez el significado era completamente distinto. No era una burla. Era una lección. Meses más tarde llegó el día de la inauguración. La antigua mansión había recuperado todo su esplendor. Los jardines florecían nuevamente. Las fuentes reflejaban la luz del atardecer. Las salas, antes reservadas para fiestas privadas, ahora estaban llenas de caballetes, instrumentos musicales, bibliotecas y jóvenes artistas que contemplaban el lugar con una ilusión imposible de describir. Entre los invitados apareció Daniel. No ocupó la primera fila. No buscó cámaras. No intentó acercarse a Valeria. Se quedó discretamente al fondo observando cómo decenas de estudiantes cruzaban aquellas puertas con sonrisas que él jamás había visto cuando la casa le pertenecía. Comprendió entonces que había pasado años creyéndose dueño de aquel lugar, cuando en realidad nunca había entendido su verdadero propósito. Durante la ceremonia, Valeria subió al escenario. Miró a los cientos de asistentes. Después fijó la vista en los jóvenes que llenaban el auditorio. Hace algunos años alguien me hizo creer que perder una relación significaba perder mi valor. Hizo una pausa. Hoy sé que las personas equivocadas pueden cerrar una puerta, pero también pueden empujarte exactamente hacia el camino que estabas destinado a recorrer. Todo el salón se puso de pie. Los aplausos parecían no terminar nunca. Daniel también aplaudió. Lo hizo con una sonrisa llena de melancolía, pero también de respeto, porque comprendía que aquella ovación no celebraba unos diamantes, un vestido elegante ni el éxito económico. Celebraba el coraje de una mujer que eligió crecer en lugar de destruirse. Celebraba la disciplina que vence al orgullo. Celebraba la elegancia silenciosa que nunca necesita humillar para demostrar su grandeza. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de la mansión, Valeria observó cómo los primeros estudiantes recorrían los pasillos que un día estuvieron llenos de vanidad. Ahora estaban llenos de sueños. Y en ese preciso instante quedó claro que el destino posee un sentido del humor extraordinario. El hombre que había asegurado que ella regresaría de rodillas terminó regresando él mismo al lugar donde la había menospreciado. No para recuperar su amor, ni su casa, ni su pasado. Regresó para contemplar,
en absoluto silencio, la vida inmensa que ella había construido sin necesitar una sola disculpa para seguir adelante. Porque el éxito más brillante no consiste en regresar cubierto de diamantes. Consiste en volver convertido en alguien que ya no necesita demostrar nada. Y cuando eso ocurre, quienes alguna vez dudaron de ti descubren demasiado tarde una verdad que nunca imaginaron. La mayor victoria no es hacer que quien te hirió se arrepienta, la mayor victoria es construir una vida tan extraordinaria que el pasado deje de tener el poder de definir quién eres. Esa es la clase de triunfo que ninguna fortuna puede comprar, que ningún orgullo puede destruir y que ningún adiós puede volver a arrebatar.